Muy buenas noches a todos los presentes. Vamos a dar inicio para cumplir con nuestro horario, de manera que las personas pues dediquen el tiempo que es y no se nos cansen de tanto esperar. Muy bienvenidos, y quienes se vayan uniendo pues también serán bienvenidos. Esta es una corta presentación que inicialmente pensaba hacer solamente casos de éxito, pero al mirar, hacer una investigación que fue bastante larga sobre la historia, las estadísticas, la presencia de la economía solidaria en el mundo, pues se fue ampliando, y la verdad, para sacarle todo el jugo al tema, la he dividido en dos. Es decir, hoy daremos una y en otro día podremos ver la segunda. La primera se refiere a la presencia del mutualismo y del sector solidario en el mundo, en América Latina y en Colombia, sus cifras, ciertas empresas, tanto del sector cooperativo como de las mutuales. Y la segunda presentación se referirá a casos puntuales de éxito en cooperativas y en mutuales, también en el mundo, en América Latina y en Colombia. Es decir, que vamos a ver ciertas historias, ciertas cifras, pero lo haremos precisamente en la segunda presentación, porque en esta van ustedes a ver lo interesante y lo valioso del tema a nivel general. No siendo más, si me oyen, si me escuchan bien, por favor escribir allí un 10. De manera que podamos ver que sí. Perfecto. Muy bien, Anderson y Zulma, etcétera. Muchas gracias. Vale. Bueno, comenzamos en primer lugar pues con el nombre, Economía Social y Solidaria. Decimos que, muy bueno, sí, perfecto. Decimos que este sector, pues, tiene ese nombre, se ha acuñado el nombre de social y solidaria. Existen entonces las iniciales ECOSOC, Economía Social y Solidaria, o Solidaria y Social. Hay diferentes nombres que se acuñan en torno a este. Se trata de iniciativas económicas con base social y que se fundan en los siguientes valores: servicio a los miembros de la comunidad, que es lo que OLAM tiene precisamente; administración y gestión autónoma, es decir, somos empresa independiente, no dependemos o del gobierno o de otra entidad, sino que tenemos nuestra propia gestión. Organización empresarial participativa, aquí todos los que van asociándose entran en igualdad de condiciones. Todos somos socios igualitarios. Y una cosa muy importante, un socio, un voto. Aquí no es que el que tenga más acciones tiene más votos, como en la empresa, digamos, sociedades anónimas, etcétera, sino que un socio, un voto. Por eso se basa en la persona. Toma de decisiones democráticas, por lo que les decía. Primacía de las personas sobre el capital. Los excedentes van hacia todos los miembros, no hacia un grupito. Los principios clave son la solidaridad, responsabilidad, participación y empoderamiento. Todo esto es lo que caracteriza a nuestra asociación mutual OLAM. Ay, no sé cómo hacer aquí. Es que estoy desde un celular porque en mi casa se fue la luz y no es fácil, pero vamos a lograrlo. La economía solidaria, otra definición del señor Arruda, es una forma ética, recíproca y cooperativa, todos cooperamos,
de producir, de intercambiar, de financiar, de consumir, de comunicar, de educarnos. En una palabra, es una forma de desarrollarnos, que promueve un nuevo modo de pensar y de vivir. Por eso nos entusiasma tanto esta organización que hemos creado y a la que se van uniendo cada día nuevos miembros. No, no puedo. Anderson, yo creo que es mejor que desde allá usted le pueda ir dando. Espera a ver si. Bueno, eso. Creo que ya tengo como el. Aquí que decía que control remoto y tal. Bien. Y miremos, las empresas de economía social y solidaria están en todos los sectores de la economía. Esto es increíble. Esto es de unas posibilidades tremendas para nuestra empresa. Están en la producción de bienes, están en los servicios, están en el intercambio, supermercados, mercadeo, están en empresas de consumo y en muchos otros sectores de la economía, es decir, en todos. En la parte de la derecha pueden ustedes ver el tipo de prácticas en las que pueden estar nuestras empresas de economía solidaria. En lo que es bienes, en el autoconsumo, producción para el autoconsumo, en la agricultura, en agroindustrias, en industrias de todo tipo de producción de muchas cosas, en artesanías. En el sector servicios podemos encontrar cooperativas de ahorro y crédito. Podemos también encontrar las mutuales que fundamentalmente están orientadas al ahorro y crédito y también a los seguros, como posteriormente verán, son las empresas más grandes del mundo en el tema de aseguramiento. Están nuestras empresas de economía solidaria en la banca social, en las microfinanzas. También las hay de formación, de capacitación de todo tipo. Hay universidades, hay colegios cooperativos. También hay entidades de formación en la capacitación informal, diplomados, etcétera. Las hay orientadas a la investigación, ya sea social o investigación tecnológica. Están las que dan asesoría y asistencia técnica, las que proveen recreación y turismo. Entre otras, nuestra mutual ofrece a través de una alianza bien importante este tema del turismo, además del ahorro, del crédito, que ya hemos hablado arriba. Están las de cuidado de personas. Hay todo tipo de cooperativas, también de mutuales, orientadas, por ejemplo, al adulto mayor, orientadas a hogares para adultos mayores, o también las de niños, hay las de asistencia en salud también. Cuidado de personas, cuidado del medio ambiente. En las de intercambio encontramos a nivel internacional las organizaciones de economía solidaria dedicadas al comercio justo, al trueque incluso de bienes y servicios, las redes de colaboración solidaria entre norte y sur, entre Europa, Estados Unidos, Japón y Latinoamérica o África, las que ofrecen mercados solidarios. Hay varias experiencias de moneda social en regiones donde hay varias empresas de economía solidaria. Las hubo incluso antes de que se iniciara este tema del Bitcoin hace 11 años. Antes de eso ya había experiencias de moneda social que no son la moneda de un estado, sino la moneda que circula en un grupo independiente de personas que la reciben como pago de bienes y servicios y también la dan como pago. Las ha habido estas experiencias en Alemania, en Suiza, en México, y con un gran éxito. Ahora con las criptomonedas están también embarcadas en el tema de criptomonedas como moneda social para varios grupos de economía solidaria. Hay otras dedicadas a encuentros de intercambio de experiencias, a sistematizar investigaciones y a sistematizar experiencias, a hacer reflexión colectiva de los valores de las empresas de economía social y solidaria. En el consumo ya habíamos dicho los supermercados, abastos, consumo, todo tipo de mercados
para el consumo, comedores populares cuando hay zonas y épocas de gran necesidad en que la gente no alcanza a ganar ni siquiera para el consumo diario. Se han creado ya sea cooperativas de consumidores, inclusive asociaciones mutuales para este fin, empresas sociales de reciclaje. Y en otros encontramos sobre todo iniciativas de tipo político que se dedican al tema cultural, de identidad de lo social, al cabildeo en los congresos, a la incidencia de las políticas públicas a favor de todo el tema de la economía social y solidaria. Dentro del sector, pues las mutuales, somos parte del sector solidario. Tenemos en este gráfico de Azucena Vélez, nos da unos pinceladas muy importantes, que es importante que todos tengamos en cuenta, puesto que presentamos y representamos a OLAM para saber cuál es el campo de nuestra empresa. En lo social somos personas y familias que nos ayudamos entre sí. Convoca a la solidaridad. En lo económico, los asociados hacen una contribución mensual con dinero. También las hay de una sola vez y luego mensual. En la nuestra tenemos las dos formas, en donde se paga un aporte importante de una sola vez que se le devuelve doblado para compras al asociado. Y el aporte mensual que se paga, pues que pagan los socios, los asociados. Este se utiliza para la administración de la mutual y de una vez también para la parte de seguro colectivo, en donde tenemos una alianza nosotros de servicios funerarios para la persona, el asociado, y para 9 familiares. El ahorro sí es devolutivo, es decir, los aportes son para este funcionamiento y los auxilios que se establecen, pero el ahorro que se haga personalmente en su cuenta es suyo, va ganando ciertos intereses mejores que en el sector normal de la banca privada y es devolutivo en cualquier momento. Los servicios que pueden prestar las mutuales son de todo tipo, como los de las cooperativas: ahorro, crédito, protección, salud, ayuda para el trabajo, servicios de cultura, servicios de recreación y turismo, servicios deportivos, etcétera. Cualquier otra prestación dentro del ámbito de la seguridad social que tenga por fin la promoción y la dignificación de la persona humana. Y algo importante, iniciaron las mutuales como ayuda en casos de fallecimiento, que representa un gasto importante e inesperado para la familia. Y en Colombia, pues también comenzó en esa forma, pero ha sido un error creer que el mutualismo es solo para lo funerario. No sé, Anderson, es que a mí estaba explicando esta diapositiva, donde qué es lo esencial de la empresa mutualista. Pero bueno, ya lo explicamos. Pasemos a la siguiente, Anderson, por favor, que no puedo aquí pasar. Gracias. La historia nos muestra movimientos de ayuda mutua desde un pasado muy remoto. Imagínense, desde el antiguo Egipto. O sea, pueden ustedes pensar en 7.000 años, mejor dicho. Sistemas de protección mutua frente a las inundaciones del río Nilo. En la antigua Palestina, hace 4.000 años, asociaciones de mercaderes se auxiliaban mutuamente. En el Imperio Romano, desde hace unos 2.000 años, los colegios, se llamaban así, los colegios de artesanos, por ejemplo, se organizaban según profesión y se ayudaban entre ellos a conseguir el trabajo, o en los casos de calamidad o cuando hacía falta hasta para comer, el colegio se encargaba de ayudar a quienes no tenían suficientes recursos. En la Edad Media, es decir, póngale usted unos 700 años, encontramos formaciones comunitarias de ayuda en Alemania que se llamaban las gildas, son muy famosas. Y en toda Europa, fundaciones de beneficencia, las famosas cofradías. Iniciaron los hospitales en esa época, y eran hospitales
en un sentido social. No eran hospitales privados, todos los hospitales iniciaron más como una mutual, como una, eh, eh, perdón, como una iniciativa de ayuda solidaria. Los Montepíos era pues también estas organizaciones de ayuda económica para cuando hacía falta lo mínimo para sobrevivir, entidades de ayuda mutua y de socorro a enfermos. En nuestra América indígena encontramos también muchas iniciativas solidarias, es decir, esa raíz indígena que tenemos en Latinoamérica es esencialmente solidaria y comunitaria. En los incas, el imperio del Tahuantinsuyo estableció un sistema comunitario de propiedad de la tierra. Por eso se dice que los incas tenían un sistema de tipo socialista, en donde la tierra no se podía tener propiedad privada de la tierra, sino que la propiedad era común. Los ejidos mexicanos son tierras comunales, son tierras en que es la comunidad la que la posee y la que la trabaja para el bien de todos. En nuestra América del Sur y aquí en Colombia conocemos el término minga. Las mingas iniciaron entre los indígenas como una forma de seguridad colectiva y de trabajo solidario, de todos para todos. Hoy día pues también tiene el sentido de lucha indígena, las mingas que hacen los paros y todo esto los llaman la minga, por allá en el Cauca. Y además de eso, sigue teniendo el sentido de solidaridad, de trabajo de todos para todos. Podemos pasar a la siguiente, donde hay algunas fotografías. La siguiente. Ahí tenemos unas fotos de, por ejemplo, ahí es en el Cauca, donde se establece reuniones y trabajo comunitario que ayudan a un finquero y después al otro, o si se trata de construir un camino o un pequeño acueducto, es un trabajo de minga, de todos. Ahí tenemos también la foto de unas casas que se hicieron y ganó un concurso Colombia. Eso es en Buenaventura, casas de tipo ecológico que se pueden construir por medio de las iniciativas de Minga, de trabajo comunitario asociado. Casas ecológicas y que digamos que son autosuficientes. Pasamos la siguiente diapositiva. En la segunda mitad del siglo XIX inicia el mutualismo de los tiempos modernos, es decir, hablamos de 1850, 1851. En Italia, Inglaterra, España, alcanzaron mucha relevancia las sociedades de socorros mutuos, constituidas por trabajadores de un mismo gremio. Por ejemplo, ahí tenemos una de mujeres del gremio textil en Inglaterra. Luego, en el siglo XX, tenemos en 1900 la primera mutua de accidentes de trabajo para favorecer a los obreros cuando tenían accidentes de trabajo. Recuerden que en esa época todavía los seguros nacieron precisamente de las mutualidades. Eso es algo muy importante. Por eso hoy día las empresas de seguros más grandes del mundo son empresas de seguros mutuales y cooperativos. En 1918 las mutualidades catalanas crearon la Federación de Sociedades de Socorros Mutuos de la provincia de Barcelona. Posteriormente se llamó Institución Sindical de Mutualidades. En la Ley 33 de 1984 en España, en donde ordena los seguros privados, incluyó por primera vez las mutualidades dentro de las entidades de seguros, pero ya lo eran en otros países como Inglaterra, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá y Japón. Podemos pasar la diapositiva donde ustedes pueden ver aquí las fotografías de dos por allá del siglo XIX y quizás XX, sí, de principios del siglo pasado. El Montepío, Asociación de Socorros Mutuos, la Protectora, estableció en Barcelona en 1862.
Y bueno, el reglamento reformado y tal, eso es de 1909. Y de la Mutual del Turia daban esto, un título de socio concedido a favor de tal persona en la categoría especial, etcétera, la Asociación de Socorros Mutuos para casos de invalidez, vejez y defunción. Así se iniciaron las mutuales en España. Podemos pasarlo y vamos viendo entonces cómo de Europa pasa este sentido moderno de la mutual a América Latina. Sobre todo iniciaron en Argentina y Uruguay. ¿Por qué? Porque allí hubo una gran migración italiana, europea, inglesa, francesa, una migración grande. La ha habido como en tres oleadas. Una en el siglo XIX, perdón, XVIII, XIX, sí. Otra en el siglo XX por la posguerra. Entonces, las del siglo XIX, cuando comienza, tenemos ahí una foto de la primera mutual que hubo en Argentina. Ese es el edificio real de esa mutual, la casa que tenían. Desde 1822 la ley permitía organizarse a los colonos mediante sociedades mutuas para la beneficencia de huérfanos y viudas. Para 1875 en Argentina ya había 74 mutualidades. Las habían creado los inmigrantes italianos, españoles, franceses y suizos. En 1910 ya muy ampliado el concepto tanto para los que habían venido de Europa como los propios nacidos en Argentina, ya había casi 700 sociedades de socorros mutuos para hace 110 años. Háganme el favor. Y tenían más de 200,000 asociados hace 110 años. Se organizaron sociedades mutuas de trabajadores de un mismo oficio, por ejemplo, la mutua de los sastres, de los zapateros, la mutual de los tipógrafos, la mutual de los empleados administrativos, etcétera. Eso en Argentina. Pasemos la siguiente diapositiva. En Uruguay tenemos que en el siglo XIX, 1853, ya cumplieron más de 160 años. Este es el edificio que hay en Montevideo de ellos. Cuando cumplieron 160 años, pusieron ese gran aviso. Se funda la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos del Uruguay. Allá la llaman La Española. Hoy con 187,000 socios y da empleo a 8,000 personas. En 1912, en Uruguay ya había 45,000 afiliados, hace 108 años, afiliados a las sociedades mutualistas de asistencia médica. Estas organizaciones de socorros mutuos favorecían inicialmente al proletariado de origen europeo, a los pequeños comerciantes y a los trabajadores independientes. Luego, a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, la clase media empezó a ver las ventajas de las sociedades mutualistas. Hacia 1920 había hasta 9 importantes sociedades de socorros mutuos en Montevideo. Y recuerden que Montevideo no tiene una población muy grande, ni todo el Uruguay. Y ya para hace 100 años, 9 sociedades de socorros mutuos y 45,000 afiliados a sociedades mutuales en esa época. Pasemos a México. La siguiente. Aquí tenemos una fotografía que es tomada en Saltillo, que es la primera sociedad mutualista que hubo de artesanos, es la Decana. Ahí está la fecha en la foto, 1865. Luego fue reconstruida, en fin. Pero ya desde esa época hubo una sociedad mutual, o sea, muy pronto, tanto como en Europa, ya estaban las mutuales en México también. Durante la segunda mitad del siglo XIX se asocian los gremios del artesanado en las ciudades de Puebla, de Guadalajara y la Ciudad de México.
Había mutuales de zapateros, de sastres, de carpinteros, de pintores, de herreros, mutuales de tejedores, de hojalateros y de talabarteros. O sea, cada profesión y cada arte tenía su mutual. El boom de estas instituciones se produjo entre 1910 y 1929, es decir, hace 100 años. Entre las iniciativas se destacan las cajas de ahorro de distintas fábricas y las mutuales afirman desde entonces estos valores distintivos: equidad, honestidad, transparencia, solidaridad, igualdad. Ahí tenemos un escudo de la Federación Regional de Sociedades Mutualistas del Occidente de México, en esta última foto. Pasemos la siguiente. Bueno, en Colombia también desde hace 100 años se conocen las mutuales. Ahora, para el sector no solamente de las mutuales, sino el solidario, porque es que el concepto de la unión entre el cooperativismo y las mutuales es reciente, porque las mutuales iban como por su lado, ayuda mutua, el cooperativismo iba también por su lado, y entonces es después, en el siglo XX, cuando el sistema de economía solidaria une tanto a cooperativas como a mutuales. Reconocemos al general Rafael Uribe Uribe como el precursor del cooperativismo en Colombia. En 1904 propone el cooperativismo de producción y el cooperativismo de trabajo como el modelo económico ideal. Abogaba por la creación de restaurantes populares, colonias de vacaciones, es decir, donde hubiera turismo fomentado por mutuales y cooperativas, cajas de ahorro, sindicatos, cooperativas. El general Rafael Uribe tenía una visión clara y precisa del sector. Ya para este siglo, la Ley 79 del 88 reconoce al sector cooperativo constituido por todas las formas cooperativas, donde los mismos que aportan son sus beneficiarios. Y en el año 98, la Ley 454, que aún nos rige, amplió la noción del sector cooperativo al sistema de economía solidaria, incluyendo las mutuales y fondos de empleados. Ahí es donde se une todo esto. Y quedan con nexos de proximidad al sector las organizaciones, por ejemplo, juntas de acción comunal, los voluntariados, por ejemplo, hay voluntariados en hospitales y en otros sectores, las cajas de compensación y las fundaciones. Quedan con nexos de proximidad al sector solidario. Ahora, en el mundo podemos ver, pasemos a la siguiente antes. Exacto. En el mundo podemos ver que ya el sector solidario y de las mutuales pues tiene una presencia tremenda donde está federado y confederado, es decir, en nuestro sector siempre busca no que la empresa no esté sola. Nosotros ya tenemos, por ejemplo, varias alianzas, entre otras con Coomeva, que es un gran banco cooperativo en Colombia, y con otras entidades. Posteriormente vamos a tener también membresía dentro de federaciones y confederaciones, tanto en Colombia como en el exterior, porque es así como conseguimos ayudas, becas, viajes y una serie de recursos de tipo no solo económico para todos nuestros asociados. Podemos ver entonces cómo las grandes mutuales ya están asociadas y confederadas. Por ejemplo, en Bélgica, la AIM, que es la Asociación Internacional de la Mutualidad. Ese es su logo, Healthcare and Social Benefits for All, que es cuidado de salud y beneficios sociales para todos. Ahí tienen el sitio web. Nosotros dejaremos esta presentación dentro del sitio de Holanda de manera que ustedes puedan también ingresar a estos sitios. Son muy útiles. Los ponen en español, no están solo en inglés. Y hay incluso
estadísticas, hay cursos, hay formación, pues hay eventos, etcétera. Está en Suiza la Unión Mundial de Mutuales, UMM. Está también ahí su sitio web. Está en América, hay dos grandes federaciones, ODEMA y AMA. ODEMA es la Organización de Entidades Mutuales de las Américas. Está ahí su sitio web. No lo voy a deletrear para no demorar. Y la Organización de Mutuales de América, AMA, que tiene también su revista. Y el sitio es amamutualidades.org. Están invitados a que visiten estos sitios porque una capacitación de 1 hora o menos, pues apenas da para tener una visión general, pero es muy importante que busquemos ya a nivel personal cada uno estarnos capacitando en estos temas de nuestra empresa y de nuestra organización solidaria. Siguiente. Bueno, como se me fue la luz y al mediodía, estaba poniendo la diapositiva de Colombia, donde ya hay varias asociaciones y federaciones mutuales, tanto de Colombia como de regiones, en Bogotá o a nivel Colombia. Pondremos posteriormente esa diapositiva y los sitios web, donde está Promutuales, está FECEMU en Bogotá, la Fede Mutuales y Conamutual. Son asociaciones de mutuales donde precisamente dan formación, nos pueden dar ayuda en esa parte formativa e incluso posteriormente en los mismos préstamos, no solamente con el sector cooperativo, sino con el sector mutualista. Pasemos a la siguiente. Bueno, a nivel del mundo esto es importante. La International Cooperative and Mutual Insurance Federation, la ICMIF. La ICMIF es la asociación de mutuales solo dedicadas a los seguros. Son, como les decía, las más grandes del mundo. Observen la perspectiva que puede tener una empresa mutual. Ellos en su sitio web, ahí lo tienen, icmif.org, dan las estadísticas y quiénes son los miembros de esa asociación. Son muchas mutuales del mundo dedicadas a los seguros y a las finanzas. Miren, estas cifras son de 2017, pero son de un informe que publicaron en 2019. Ustedes saben que los informes a nivel mundial, los consolidados son muy difíciles de tener muy al día, muy en el mismo año. Son de 2, 3 años atrás, pero eso es lo actual. Los miembros de la INMIF en 2017 tuvieron 232 billones de dólares en ingresos por las primas de los seguros. Su crecimiento fue del 39.3% en comparación con el mismo sector de empresas privadas globales que crecieron solo el 16%. Es decir, el sector creció al doble, el sector de las mutuales de seguros. Los activos totales de las empresas que pertenecen a esta cooperativa internacional de mutuales es de 1.7 trillones de dólares. Imagínense, es que son cifras que quizás no caben en la cabeza. Tienen más de 220,000 personas empleadas, estas organizaciones de ICMIF, y 300 millones de miembros asegurados, atendidos. Es como nosotros, quien entra a OLAM de una vez por el aporte que da mensual, ya tiene ese auxilio y seguro exequial. Es un seguro. Posteriormente podemos tener otro tipo de seguros para los que compran vivienda, por ejemplo, con nuestros asociados de inmuebles, pues van a requerir seguros de vivienda. Entonces, posteriormente podremos tener también la asociación con una aseguradora, que en Colombia la hay, muy importante, una aseguradora mutual, que sea una empresa mutual. Y posteriormente, si se quiere y si se tiene el poder económico y el deseo y ese objetivo, podemos crear nuestra propia mutual aseguradora de OLAM o
por lo menos en alianza sí que se puede desde ya. Fíjense ustedes, 2 de las cooperativas y mutuales japonesas y 2 francesas encabezan las 10 mayores empresas mutuales y cooperativas del mundo, en Japón y en Francia. Y en Estados Unidos está la segunda mutual más grande del mundo, se llama State Farm, y se dedica a seguros de automóviles, de vida y de incendio, pues de los de inmuebles, seguros de inmuebles. Entonces, como les decía, en Colombia también tenemos nuestra aseguradora mutual, que posteriormente las daremos como casos de éxito en una segunda presentación. La ICMIF nos da en este informe del 2019, como les decía, pues algunos datos. Vamos a la siguiente, gracias. Entonces nos da unas estadísticas interesantes. En primer lugar, la ICMIF representa el sector de las cooperativas y mutuales de seguros y trabaja globalmente con este sector. Ofrece información, servicios a los distintos miembros, que son a su vez mutuales y son cooperativas, y los representa en el sector de los seguros. Desde el 2007, el modelo de mutuales y cooperativas es el que más rápidamente ha crecido en el mercado mundial de los seguros. O sea, esto es algo a tener en cuenta. 1.3 billones de dólares de ingresos por concepto de primas, 26% de participación en el mercado global de los seguros, 8.3 billones. Bueno, esto fue para el 2016, ya habíamos visto en el anterior los trillones que tienen en activos. Hay 1.100.000 personas empleadas en el sector de las mutuales y cooperativas de seguros y 990 millones de miembros asegurados. Es decir, ya se ha llegado a los 1.000 millones de personas, miembros y asegurados por una mutual de seguros. Ahí hay muchas más estadísticas, pero vamos a pasar a la siguiente. Bien, teniendo en cuenta que las cooperativas también son parte del sector solidario y son una parte, pues digamos que la más importante, las mutuales son menos número que las cooperativas, aunque algunas de ellas tienen muchísimo más dinero que las cooperativas, pero las cooperativas son un sector muy dinámico y que está orientado a un crecimiento impresionante en los próximos años. De manera que incluso hay mutuales que se vuelven cooperativas con el tiempo. Entonces, eso podemos irlo viendo con el paso de los años. Miremos este informe mundial en cuanto al panorama de las cooperativas que nos da la Alianza Cooperativa Internacional. Ahí tienen ustedes la ICA.coop. Recuerden que hay ya en internet, así como hay el .com, se puede sacar el .coop, que es para el sector cooperativo. Ya se tiene no solamente el .com y el .org de organizaciones sin ánimo de lucro, sino el .coop, que son sitios web de cooperativas. Alianza Cooperativa Internacional, está ICA.coop, también se puede poner en español el sitio. Tienen allí unos datos interesantes. 2,5 millones de cooperativas en el mundo asocian a más de 1.000 millones de personas. Esa es la dimensión del sector en el que estamos y de la empresa que nos cobija. 250 millones de personas son empleadas de una cooperativa y la mayoría son socios de esos empleados. Las 300 cooperativas más importantes del mundo registran ingresos de más de 2 billones de dólares al año. Las que crecen más en el mundo, el sector cooperativo que está creciendo más en el mundo es en Brasil, en China y en la India. Tengamos en cuenta que este sector es una gran alternativa al tema del enriquecimiento individual que se vuelve inalcanzable para el 99.9% de las personas.
Fíjense que de 7.300 millones de población mundial, ya somos 8.000 millones en el mundo, el 70% solo tiene el 3% de la riqueza, mientras que el 0,7% de esos 8.000 millones posee casi la mitad de la riqueza de este mundo. El modelo de la riqueza individual es excluyente. El modelo de la riqueza individual nos pone frente a grandes nombres de personas. No las nombraré aquí, pero pues los podemos ver en la revista Forbes y en tantos listados de los billonarios y supermillonarios del mundo, que en Colombia son 3 o 4, que en el mundo son pocos, y que poseen la mitad de los bienes de este mundo. Entonces todo el mundo buscando ser como ellos, pero la realidad es que ni uno de cada 100 de estos 8.000 millones logra llegar a esos niveles. Perdón, de cada 1.000 podemos decir. Entonces, la alternativa real para encontrar la independencia, para encontrar una vida digna, para encontrar un desarrollo personal y comunitario, son precisamente las empresas de economía solidaria. Francia tiene más de 40 millones de socios mutualistas. Algeria en África, más de 12 millones. Holanda, Bélgica e Israel tienen alrededor de 5 millones de socios mutuales. En América Latina, Argentina tiene 8.100 cooperativas, ese país, y tiene más de 9 millones de socios de cooperativas y de mutuales. Brasil cuenta con más de 7.000 cooperativas y ya llega a 6 millones de socios para este año. Pasemos a la siguiente diapositiva. Esta es una foto tomada de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias del Gobierno colombiano. Por eso le dejé tal cual como aparece. ¿Y qué publica? Dice, las 300 cooperativas con mayor volumen de operaciones del mundo en 2008 produjeron $1 trillón, cifra similar a la economía del Canadá, que es la 9ª del mundo. O sea, esto nos da la dimensión del peso económico del sector solidario. Pasemos a la siguiente. La ley 454 del 98, que ya la había mencionado en su artículo 2, nos define nuestro sector. Economía solidaria es un sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas, identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro, porque realmente el lucro es cuando se va a una sola persona. Aquí se va a la misma empresa solidaria que a su vez se la reparte a todos sus socios. Va para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. Pasemos a la siguiente. La siguiente, gracias. Aunque se ve pequeño ahí, pero esto es también de estadística. La Colombiana. Número de entidades, cuántos asociados en total, las destacadas por actividad económica, donde ahí podemos ver pues nombres que les son familiares a muchos de ustedes, como Ultrasan, Comeva, creo que JFK, que hasta tiene campañas de propaganda por radio, es de Antioquia, John Fitzgerald Kennedy, Copfuturo, Colanta, la pueden haber escuchado y visto, porque es la de los lecheros de Antioquia, Cosalud, Comeva, que es muy reconocida y son varias empresas, porque por uno es cooperativa de médicos, por otro es una EPS, por otro es una empresa que comercializa también bienes y consumo, y una empresa de tipo financiero. O sea, se ha ido volviendo un gigante.
Tenemos otras cooperativas que seguramente habrán escuchado, Copetran, que es del sector del transporte en Santander, Copava, Cotranshuila, Comotor. Bueno, pueden ustedes ver nombres muy, muy conocidos. Y miremos cómo tienen, por ejemplo, 408.000 asociados, 271.000, Comeva 232.000, etcétera. O activos por 4.000 millones de pesos. Diferentes cooperativas que están allí, Copidrogas, por ejemplo, con activos ya de 1 billón de pesos. Actividades a las que se dedican: actividad financiera, crediticia, agropecuaria, alimenticia, comercialización y consumo, actividades de seguros. Una cosa especial es que en Colombia no ocurre como en muchos otros países del mundo importantes, en donde la parte de seguros es la más grande en ingresos. Aquí no es la más grande, son otro tipo de actividades, pero existen, ¿no? Y son importantes. También cooperativas de transporte y comunicaciones, servicios sociales y de salud, de educación, servicios empresariales, servicios personales, en fin, con un número total de 3.200 cooperativas que están aquí enlistadas dentro de las grandes cooperativas, y asociados en total ya casi 7 millones de personas en el sector solidario, dando puestos de trabajo ya de más de 200.000 personas empleadas. En fin, esto lo pueden ustedes luego revisar en la presentación. Pasamos a la siguiente. Esto es de Confecop, Confederación Colombiana de Cooperativas. Miren que también tiene el sitio web confecop.coop, que es un sitio web de cooperativas. Ellos publican las perspectivas del cooperativismo más o menos cada año. El último número de perspectivas es para el 2019 y ahí encontramos cómo hay dentro de las carteras de actividad financiera unas que tienen que ver con vivienda, con microcrédito, con crédito comercial y con créditos de libre consumo también, que es el mayor, es la distribución más grande. Pasemos a la siguiente. Bien, por último tenemos aquí de la Asociación Colombiana de Cooperativas, ASCOP, otro muy importante. Esas son las dos importantes de presentar de Confecop, y esta otra, ASCOP. El sitio web de ASCOP, ahí lo tienen, ascoop.coop. Además de dar muchas informaciones, hay una revista que ustedes pueden entrar al sitio y pueden leerla, y pueden leer las anteriores, y si se quieren suscribir les llega en forma física, pero si no quieren suscribirse, más o menos publican 4 al año, a veces 5. Entonces pueden leerla mes a mes, no, eso es trimestral, a veces cuatrimestral, la pueden leer en el sitio web. Podríamos entrar, finalizamos con entrar a ese sitio, a ascop.coop, Anderson, y les digo dónde encuentran la revista. Vale. Estamos ahí en el sitio web. En el extremo derecho del sitio web dice, es que no veo casi, porque está muy pequeñito aquí no tengo forma de entrar a internet por mi computador. Pero bueno, donde se encuentra ahí Colombia Cooperativa, últimas ediciones, uno le hace clic, ahí también dan un curso básico de cooperativismo muy, muy barato por 28.000 pesos, lo puede tomar en línea. Bueno, al final donde está más, creo, más, sitio web más, educación, en fin. Bueno, donde se encuentre la revista y hay fotos de la revista, pueden ustedes hacerle clic, y es muy
muy actualizada, muy agradable, artículos que nos dan estadísticas o que nos dan formación o que nos hablan de una cooperativa o una mutual de éxito, de su historia, etcétera. Entonces, bien, por ahora vamos a dar fin ahí a nuestra presentación, capacitación de hoy, para que si hay cualquier comentario, pregunta, podemos escuchar a continuación. Muchas gracias por la atención. Nos quedan ahí unos minuticos para cualquier participación. Gracias, Zulma y Paola, en fin, Judy y los presentes. Ok, muy bien, muy bien. Cumpliendo con nuestro deseo de no durar más de una hora en una capacitación, pues ya se ha cumplido. Espero que les haya servido. La encontrarán en nuestro sitio web de OLAM y hay una segunda parte donde vamos a hablar de cooperativas y de mutuales en concreto. Cómo ha sido su historia, cuáles son los casos de éxito para que nos den mucho ánimo, mucha motivación de construir el presente y el futuro de OLAM. Hasta pronto.